Se ve que no es algo tan obvio y quizás nos tenemos que volver a preguntar esto, ¿no? ¿Quién se tiene que convertir? Y para contestar esta pregunta nos va a ayudar la visita de dos invitados de lujo que tenemos. Eduardo Tatangelo, que va a empezar con la exposición esta noche, y Viviana Pérez, que ya mañana va a ser convenientemente presentada al momento de su exposición. Yo me voy a limitar a comentar algunas cosas sobre Eduardo, que es licenciado en Teología, profesor de Historia, tiene una maestría en Educación y es doctor en Ciencias Sociales. Sus ocupaciones son entonces la docencia, el pastorado, pero hay una beta muy interesante de él en la que queremos profundizar, que es en la de escritor. Tiene algunos libros muy, muy lindos que ha escrito Eduardo y sobre los cuales vamos a hablar mañana en la tarde. Mañana en la tarde vamos a tener una interacción con él hablando de sus libros. Así que también es una cosa que vamos a poder disfrutar, esa etapa de escritor que tiene Eduardo. Lisi, su señora, está acá con él y según dice esta semblanza tienen dos hijos, Cecilia y Andrés. Esta noche vamos a empezar escuchando la exposición de Eduardo con respecto al siguiente tema. ¿Quién se tiene que convertir? ¿La iglesia o la cultura? Como ya habíamos anunciado, todas estas exposiciones van a estar basadas en relatos del libro de los Hechos. Quiero hacer una oración pidiéndole a nuestro Señor que bendiga este tiempo que vamos a pasar juntos. Infinitas gracias, nuestro Padre. Nos permitís disfrutar de estas visitas, poder tenerlos entre nosotros y aprovechar lo que ellos tienen para contarnos de parte tuya. Queremos que los bendigas a ellos como expositores de tu palabra y nos bendigas a nosotros como oidores, pero más aún como hacedores con estas herramientas que recibamos. Nos ponemos todos en tus manos, pidiéndote que bendigas desde este momento hasta el último toda esta actividad, que esté bajo tu control y tu guía. Te damos gracias, Señor, te alabamos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Y antes de invitar a pasar a Eduardo, quiero hacerles un comentario de orden bastante terrenal y que tiene que ver con la ingesta de alimentos. El día de mañana quiero comentarles a todos y que le comenten a algunos que no están ahora, pero mañana, como ya sabemos, va a haber muchos más, que con los que se crucen avisen que a la tarde vamos a tener un servicio de catering. Vamos a tener el café como es de costumbre, pero la mañana, de mañana y el domingo, se lo tienen que traer ustedes. Estamos en época de crisis, muchachos. Se traen el mate y en el tiempo del corte, cuando tengamos ahí el momento para charlar, para interactuar, compartimos el mate, compartimos lo que cada uno traiga. ¿Puede ser? Nada más que hablar. Eduardo, por favor, queremos escucharte. Sí, señor. Hola, hola, hola. ¿Cómo andan? Buenas tardes, buenas noches. Yo no podría haber sido rabino porque dicen que los rabinos enseñan sentados y a mí me cuesta bastante enseñar sentado, pero me voy a sentar un cachito para no despreciar estos buenos asientos que tenemos acá, pero después me voy a mover, así que
que vamos a ir cambiando de enfoque. Bueno, un gran gusto para nosotros estar acá. Una alegría que esté Lizzy conmigo, que cuando podemos salimos juntos, cuando hay invitaciones, eventos. Y una gran alegría en esta oportunidad de tener chofer y auto. Y compañera de charla, o sea que vinimos disfrutando con Robert y con Vivi. Y también una gran alegría compartir estas conferencias con Viviana. Así que todo es alegría hasta ahora. Remarco eso, digamos. Muy bien. ¿Cuántos pasajes recuerdan del Nuevo Testamento donde la iglesia clama para que la gente que no cree se convierta? ¿Cuántos pasajes recuerdan en la Biblia, en el Nuevo Testamento, donde la iglesia clama para que los incrédulos se conviertan? Me atrevo a decir que no hay. Ustedes fíjense que hay una cosa interesante de cómo la iglesia evangélica ha pensado su relación con el mundo. Nosotros estamos muy preocupados de que la gente no se quiere convertir. Y no, en esta ciudad la gente es muy dura. No, en mi barrio, no, en mi trabajo nadie quiere saber nada con Dios. En realidad el Nuevo Testamento está preocupado por ver si la iglesia se convierte. No porque el Nuevo Testamento no espere que la gente que no cree luego se convierta, sino que para el Nuevo Testamento, si la iglesia primero no se convierte, la gente no se va a convertir nunca. Esa es un poco la lógica que tiene el Nuevo Testamento. Entonces vamos a encontrar en el Nuevo Testamento preocupación, predicación y clamor para que la iglesia se convierta. Y una cosa que llama la atención es que esa preocupación empieza con la iglesia. O sea, la iglesia nace necesitada de convertirse. Tenemos esa idea media, bueno, son los relatos que hemos inventado, ¿no? Esa idea media rara de que alguna vez, es como Argentina, ¿vieron los relatos que tenemos sobre Argentina? Alguna vez fuimos prósperos, inteligentes, solo nos gobernaron próceres. ¿Por qué estaremos así? ¿No? Y entonces, como dice un gran historiador argentino, Tulio Alperindongui, él dice, la historia argentina es una historia decadentista. O sea, la única manera que se explica la historia argentina es que de un momento glorioso, bueno, hemos llegado acá. Y a veces la iglesia también se ha contado su historia así. Cuando la iglesia primitiva era una iglesia perfecta, maravillosa, que había entendido todo y que hacía exactamente lo que Dios quería. Basta leer el libro de los Hechos para llevarse flor de decepción. La iglesia de Hechos nace necesitada de conversión. Nosotros en estos días vamos a ver 3 ejemplos, simplemente 3, después ustedes pueden buscar muchos más, en Hechos de los Apóstoles, de cómo la iglesia necesitaba convertirse, cómo el Espíritu Santo sabía que la iglesia necesitaba convertirse, cómo el Espíritu Santo sabía que la iglesia tenía una resistencia a convertirse, y cómo muy trabajosamente el Espíritu Santo logró que se convirtiera en una iglesia en misión, en una iglesia capaz de misionar, de cumplir su rol en el mundo. De eso vamos a hablar en estas charlas. Y hoy tenemos un tema interesante, que aparte es súper actual, porque estamos con esto de la cultura y la diversidad, y no sé por qué pensamos que ahora es más difícil ser cristiano que en el siglo I, por ejemplo. Ese es otro relato que hemos inventado, ¿no? No, ahora ahí no, ya está. Llegaron el fin de los tiempos, nos tocaron los peores tiempos para ser cristiano, para ser iglesia, toda esa amenaza, peligro,
etcétera, etcétera. Y aparece mucho este discurso de, no, la cultura ahora se fue a la goma, ¿no? Se fue al pasto. Bueno, los que hemos estudiado historia tenemos una ventaja. Sabemos que, por ejemplo, el siglo I no fue un siglo muy feliz para ser iglesia, ¿no? El siglo de la iglesia de Hechos. Por un lado, la iglesia, la cultura está marcada por lo diverso, ¿no? Y es así. No hay nada más diverso que la cultura, porque está atravesada por un montón de variables que se multiplican, ¿no es cierto? Cada vez hay más minorías sociales que intentan mostrar un estilo de vida o una manera de pensar distinta que otros grupos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando yo iba a la escuela, que, bueno, fue llegar Noé, bajar del arca y yo iba a la escuela, digamos, ¿no? Pero cuando yo iba a la escuela, el guardapolvo nos caracterizaba, ¿no? ¿Por qué? Porque esas sociedades eran las sociedades del uniforme, de la uniformidad. Ahora lo que estamos como escandalizados es que la sociedad se corrió de ahí, ya no es más. Hoy no podés uniformar a nadie. Es como que cada uno quiere ser sí mismo y tener un grupo de pertenencia donde se pueda sentir identificado, ¿no es cierto? Por distintas variables que pueden ser, no sé, sus ideas políticas, sociales, su clase social, su orientación sexual, y así va la lista. O sea que ahí hay diversidad. Y luego, la Iglesia ha constituido cultura y subculturas a partir de cómo entendió y entiende el Evangelio. Nosotros también somos una subcultura diversa dentro de esa diversidad cultural. Somos otros y otras raras y raros de esta sociedad. ¿No? La gente de nuestros barrios, por ejemplo, donde nosotros nos congregamos, en nuestra iglesia local, hay gente en el barrio que cree que llegamos en platillos voladores los domingos, bajamos, ahí hacemos unas cosas medias raras que nadie termina de entender muy bien, nos subimos a los platillos voladores y volvemos a nuestras casas, digamos, ¿no? Hay gente que nos ve así, como bichos raros. Lo cierto es que la subcultura evangélica o la subcultura religiosa siempre ha sido una barrera para el Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué es una barrera? Yo tengo que conocer a Jesucristo y por Él conocer a Dios, ¿no es cierto? Recibir la salvación y vivir en salvación. No me tengo que hacer evangélico, o incluye. ¿Incluye? ¿Es necesario que yo me haga evangélico para ser salvo? Para decirlo, lo estoy diciendo de la manera más evangélica que me sale. Pero digamos, ¿es necesario ser evangélico? No, en principio no. En la práctica, porque somos subcultura. De eso vamos a hablar hoy. Muy bien. Fíjense que el tema de la cultura y la cuestión de la batalla cultural está como brotado. Este es uno de los libros más vendidos en la Feria del Libro de este año. El libro de Agustín Laje, una persona muy querida y admirada por los evangélicos. Él no es evangélico. Pero hoy es una especie, es raro lo que nos está pasando con Agustín, al que no conozco personalmente, porque lo hemos tomado como una especie de referente. Las iglesias lo han tomado. De hecho, ustedes van a ver que hay un par de líderes evangélicos bastante conocidos, pastores y demás, que se sacan selfies con él y dicen, bueno, Agustín es como nuestra estrella de Oriente, digamos, ¿no? Es un hombre parado en un lugar ideológico que lo que dice es, esta cultura es invivible, básicamente, ¿no es cierto? Hay que derribar esta cultura o hay que pelear con ella, la cultura que sea este lado, cualquiera sea. Después habrá que leer el libro de
de Agustín. Pero fíjense el título. Vamos a la guerra. La batalla cultural. Interesante. Después me encantaría debatirlo esto después. Seguramente lo vamos a hacer. Debemos entrar decididamente a la batalla cultural. Esta es la idea de muchos ideólogos hoy en día. ¿Qué tiene que hacer la Iglesia? Entrar a la batalla cultural. Fíjense lo que pasó, por ejemplo, con la ley del aborto. Nos pusimos los pañuelos celestes y a la guerra. Claro, después pasó algo, que en la medida en que elegimos una batalla cultural, por ejemplo esa, se nos hacía difícil compartir el Evangelio con ciertas personas. Porque nos habíamos puesto del otro lado de una vereda. Yo tengo un amigo pastor a quien admiro mucho, porque me parece una persona muy bien ubicada en el mundo, y en ese momento en que todos estábamos definiendo qué hacíamos, él me dijo: Eduardo, si yo me pongo el pañuelo celeste, hay un montón de personas a las que ya no me puedo acercar como ministro de Cristo. Entonces ahí aparece un problema. ¿Qué hacemos con esa cultura que está ahí afuera? Y veo algo, que no sé cómo lo ven ustedes, que a mí me preocupa mucho como cristiano. Y es una iglesia que se puso el casco, el chaleco, la ametralladora, el FAL, no sé cómo se usará ahora, y está pensando que ese vínculo con la sociedad que ya está afuera es un vínculo bélico. La batalla cultural. Y ha habido batallas incluso, ¿no? O sea, batallas reales. Tumultos, insultos, escraches. Ahora, fíjense una cosa interesante, porque, a ver, el amigo Agustín Laje, vamos a volver a Agustín, es un hombre de la nueva derecha. Vieron que ahora aparece esto, ¿no? Digo, aparece esta cuestión que tiene ribetes políticos. Él dice, es una nueva derecha. Y viene toda una corriente que dice, che, no nos avergoncemos de ser de derecha. En Argentina siempre fue vergonzante decirse de derecha. Si a alguien le preguntaban, a alguien que sabíamos que era muy de derecha, le preguntábamos, ¿vos de qué? Yo soy de centro. ¿No es cierto? Se decía, ¿por qué? Porque decía derecha. Ahora, los Agustín Laje es como que se sacaron la vergüenza, y le están sacando la vergüenza a mucha gente, decir, che, somos de derecha, y digámoslo, ¿no? Bueno. Pero, ¿qué pasa? A mí lo que me interesa de esto es ver que también del otro lado se lo piensa así. Digo, Víctor Hugo Morales, un hombre claramente identificado con, por ejemplo, el kirchnerismo y los discursos o los relatos de izquierdo, de centroizquierdo, de la izquierda peronista, ya ni sabemos lo que es, eso, hablan de batalla cultural. Fíjate que el título de ese libro, yo no sé si que editó Coligüe, es el mismo título del libro de Agustín Laje, pero están dichos de los dos extremos distintos. Los dos creen que la relación con la cultura es una batalla y que hay que ganarla esa batalla. Perdimos la batalla cultural. Decían algunos ideólogos del macrismo cuando Macri perdió las elecciones 19, el problema es que perdimos la batalla cultural. Bueno, y fíjense, la batalla cultural del peronismo, bueno, es un vocabulario que tenemos ahora. Y acá viene, claro, y encima hay una cultura cristiana. Yo soy apasionado de Internet, yo doy gracias a Dios de haber nacido en la era de Internet. Me puse a buscar imágenes sobre cultura, fíjate la cultura cristiana. La familia perfecta, la Biblia, casi la Biblia es más grande que la familia, digamos. Nos preside una cruz grandota, ¿no? Nosotros también tenemos nuestros clichés, ¿no?
Bueno, pero yo preguntaría esto, y lo dejo para el plato fuerte del debate. ¿Hay una cultura cristiana? ¿Debe haberla? ¿Cómo sería? ¿Cómo podríamos construir una cultura cristiana que no nos aísle de las otras minorías culturales de la sociedad? ¿Cómo podríamos establecer puentes ahí, etcétera? Sigo, porque fíjense publicaciones de estos tiempos de algunos grandes pensadores cristianos. Hay un libro, ese libro de John Senior, él es un pensador católico. Ese libro, La restauración de la cultura cristiana, hizo una roncha terrible, un movimiento terrible en Estados Unidos, en términos justamente de que un autor católico estaba proponiendo que lo que tienen que hacer los cristianos en Estados Unidos es restaurar una cultura cristiana en Estados Unidos. País que también en un relato un poco, en algún punto ilusorio, en algún momento se creyó cristiano como país. Yo recuerdo el mensaje de Bush la noche que por primera vez ordenó bombardear Irak. Porque me acuerdo de una frase, yo soy muy malo hablando inglés, no hablo, escucho, pero entendí la frase aún en inglés. Él dijo, "We are the light". Nosotros somos la luz. Mientras estaba diciendo a las task force, vayan y masacren a millones de iraquíes, así podemos imponer nuestra luz en Irak. Fíjense, John MacArthur, un referente de la hostia, diríamos nosotros, del mundo evangélico protestante, estar firme viviendo en una cultura postcristiana. O sea, ven que la preocupación cultura, fe, es una preocupación súper actual. Está ahí. Y entonces, esta noche vamos a pensar un pasaje hermosísimo del Nuevo Testamento, del libro de los Hechos. Un pasaje precioso que nos va a mostrar, entre otras cosas, que no estamos... La iglesia primitiva, esa iglesia que todos los evangélicos admiramos y la tomamos como ejemplo, no está tan lejos de los desafíos que tenemos nosotros ahora. Al contrario, son desafíos medio parecidos. Y vamos a tratar que este texto nos diga algunas cosas de este problema específicamente. Lo vamos a leer con esa línea de corte que es las relaciones entre la fe y la cultura, y trataremos de ver qué nos dice y qué nos informa a nosotros como iglesia. Yo no sé dónde dejé mi bolso y mi Biblia. No me acuerdo si puse el texto acá. No lo puse. Bueno. ¿Alguien me presta una Biblia? Que el orador diga esto es... A este pibe no lo inviten más, por favor. Muy bien, gracias. No, porque dejé mi mochila en algún lado y ahí estaba mi Biblia. Muy bien. Felipe y el etíope, arrancamos en Hechos 8:26. Lo leemos rápidamente, después hacemos algunas reflexiones sobre el texto. Un ángel del Señor le dijo a Felipe, ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén a adorar y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía al profeta Isaías le preguntó, ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo? Gracias. ¿Y cómo voy a entenderlo? Contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era el siguiente. Como oveja fue llevado al matadero y como cordero que enmudece ante su trasquilador. Ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted,
por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Y le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco: mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar el carro y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. En cuanto a Felipe, apareció en Azoto y se fue predicando el Evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. 1000 gracias. Muy bien, un pasaje súper conocido. Vamos a mirar algunas representaciones pictóricas. Me gusta mirar imágenes, porque las imágenes dicen mucho, y bueno, estamos en el mundo de la imagen. Este es un cuadro de nada menos que de Rembrandt, el gran pintor holandés, que se llama claro, y el bautismo del eunuco, ¿no es cierto? Fíjense que ahí, bueno, Felipe es medio jovato. Fíjense cómo están vestidos. Creo que hay un logro de Rembrandt, es que hizo al eunuco negro, ¿no? Piensen que en la época que escribe Rembrandt, Holanda y las grandes potencias europeas empezaban a hacer su mayor riqueza de la venta de esclavos. O sea que ahí Rembrandt se jugó y lo pintó bien negrito al muchacho, como seguramente era porque era etíope, ¿cierto? Fíjense en el texto una cosa interesante, que lo vamos a ver todos estos días y si ustedes revisan el inicio de Hechos. En el inicio de Hechos, Dios no deja, o el Espíritu Santo no deja las cosas libradas al azar. Sabe que ahí se juega mucho, que a esta iglesia naciente le va a costar mucho agarrar la onda. Así que tenemos a un Dios muy presente. ¿Cómo empieza el pasaje? ¿Quién arranca esta secuencia? Un ángel. O sea, como diciendo, yo voy a mandar a alguien a empujar los hechos. Acá no tenemos una iglesia que dice, tuvimos en la jornada de reflexión de Villa María y ahora entendimos lo que hay que hacer, vamos a salir a hacer esto. No, tenemos una iglesia más bien reticente, escondida, con miedo. ¿Dónde estaban los discípulos y los apóstoles cuando descendió el Espíritu Santo en Pentecostés? Haciendo una campaña al aire libre con parlantes. Estaban encerrados con miedo, como hoy están muchos cristianos, con miedo. Y como hoy están muchos líderes y muchos pastores y muchas iglesias con miedo. Y cuando tenemos miedo, ¿qué hacemos? Nos encerramos. Entonces acá aparece un Espíritu Santo muy activo que va a empujar a la iglesia, la va a empujar. Miren estas representaciones, ya más de escuelita bíblica. Pero las busqué en internet de este momento, de este pasaje. Quiero que me digan qué les llama la atención de estas imágenes. Entramos en la parte lúdica. Que alguien me diga qué ve acá. Son 4 distintas, ¿no? No pertenecen a una serie. Bueno, la posición jerárquica de Felipe. ¿Qué más? Acá tenemos un Felipe joven, bueno, mejor lectura del texto. Felipe era seguramente un hombre muy joven, o bastante joven. ¿Qué más? Muy bien, no todos están morochitos, ¿no? Muy bien. Fíjense, muy bien. El que se tenía que convertir, pero es obvio que se tienen que convertir los paganos, los incrédulos. Muy bien. ¿Qué otra cosa ven?
no están viendo lo que la iglesia no ha visto nunca. Así que está bien que no lo vean. ¿Cuál es el dato que nos dan sobre este personaje? ¿Cuál es el dato relevante que nos dan? Lo dice el texto ahí. Es eunuco. ¿Ustedes ven ahí bautizándose a un eunuco? Me encanta este, porque parece el 9 de Brasil en el Mundial 82. Claro, y típico jugador que las chicas lo van a mirar cuando entra a la cancha. ¿Cierto? O sea, el tipo es más varonil que, no sé. Mirá este. Claro, mirá este. Mirá este. La mayoría de las lecturas de este pasaje y la interpretación que hemos hecho, ser eunuco es como ser, como si yo dijera, nació en Escobar, como yo, nació en Villa María, es hincha de Boca, se afilió al Partido Peronista. Es un dato que consideramos irrelevante, para el texto no es irrelevante, es el dato del texto. Es etíope, es eunuco y es funcionario. Acá fíjate que le pegaron, acá y acá le pegaron a qué funcionario. Como que lo vistieron como diciendo, este tipo tenía guita por lo menos. Un tipo importante. Muy bien. Ahora, yo no veo el eunuco ahí. No tendría que tener tanta apariencia. Claro. ¿Qué caracteriza a un eunuco? Es un varón. Es un varón castrado. Muy bien. En general, las castraciones pueden ser totales, es decir, cortar el pene, y disculpen que hablemos estas cosas en un lugar como este, pero digamos, ser eunuco implicaba que te cortaran el pene y los testículos o el pene, o te los machucaran con un garrote o con una piedra. Yo sé que ahora este es el momento en que los varones dicen, la cosa era convertir a la persona en alguien, no, de una gran indiferenciación sexual. Era una persona asexuada, pero claro, se lo hacía en su infancia. Se lo hacía cuando eran muy pequeños, ¿cierto? ¿Para qué? Bueno, en general para cumplir roles que no se le confiarían a un varón, como por ejemplo cuidar chicas. ¿Está bien? Por ejemplo, los harenes, que eran muy comunes en las cortes antiguas, eran cuidados por eunucos. No por mujeres, que serían como guardianas, para que no se arme tanto conventillo, dirían, ¿no? Pero sí por hombres. ¿Por qué? Porque tenían autoridad varonil, pero no eran hombres en el sentido sexual de la palabra. O sea que estaban en la sociedad en una situación ambigua. Y convivían todo el santo día con mujeres. Por lo tanto, ¿cómo lo podemos imaginar? Afeminados, decimos, ¿no es cierto? Es decir, ¿por qué? Porque no hablaban de autos, justamente del 9 de Boca, sino que hablaban de peinados, cosmética. Exactamente. Muy bien. Miren lo que decía la Biblia que leía Felipe sobre estos hombres. La Biblia que leía Felipe era esta. Lo vamos a leer. Ninguno que haya sido castrado o que tenga cortado su miembro viril entrará en la asamblea del Señor. Eso está en tu Biblia también, ¿eh? No es solo en la de Felipe. Ningún bastardo entrará en la asamblea del Señor, ninguno de sus descendientes, aún hasta la 10ª generación, entrará en la asamblea del Señor. Esa gente está afuera, está excluida para siempre.
Así que cuando Felipe fue a parar a ese camino, tenía fuertes motivaciones para seguir de largo y ocuparse de otra cosa. ¿Cómo nos pasa a nosotros como iglesia cuando nos enfrentamos o nos cruzamos con gente que no entra en nuestro marco referencial? O, en lo que decíamos hoy, nuestra cultura cristiana. Les voy a contar un caso contemporáneo. Uno dice, eunucos. Ahora ya no hay más. Después busquen en BBC Mundo, hay una nota muy interesante sobre los hijrás en la India. En la India hay miles de eunucos. Estas son fotos de algunos hijrás. Como te das cuenta, un eunuco es alguien que a la larga termina tomando una identidad más femenina. Es interesante si leen esa nota de BBC Mundo porque cuando la India estuvo bajo el gobierno de la Gran Bretaña tuvo una política de exterminio de los hijrás. Los quisieron eliminar, acusándolo de toda clase de crímenes, típico estigmatización del distinto, ¿no? Estos son inmorales, corruptos, chorros, no laburan, son la lacra de la sociedad, Lo traje también para traer más acá el tema, pero también para pensar con quién se encontró Felipe en el camino. Felipe se encontró con una persona más parecida a esto que a esto. Pero no somos inocentes los evangélicos cuando hacemos una imagen que lee un texto. Siempre que hacemos una imagen, estamos diciendo algo de cómo vemos el mundo. El evangelio es más o menos para gente como nosotros. Bueno, si es un poco más oscuro, lo toleraremos. Pero ¿qué? ¿El evangelio es para gente que realmente no es como nosotros? O les leemos Deuteronomio 23, 1 y 2 y decimos, como se decía en la época en que yo empecé a ir a la iglesia, esto es bíblico. Lo dice la Biblia. Muy bien. Ojo, no, ya a esta altura del partido pensarán, se va a traer un tema sobre diversidad de género. No, lo que quiero sí es usar este problema, este desafío que tenemos hoy en día, pero como un modelo de desafío cultural para la iglesia. Habría 50.000 más, a mi entender. Ahora bien, ahora vamos a ver qué hizo el Espíritu en esta situación. Ya dijimos que el Espíritu parece preocupado por una iglesia que no parece agarrar tan fácil la onda de lo que se espera de ella. Y la iglesia acaba de nacer. ¿Qué hizo el Espíritu? Claro, un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo, levántate, ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. El tipo lo manda. El tipo va. Y sucedió que un etíope, eunuco, el tipo era eunuco y negro y extranjero. Y encima funcionario, probablemente un tipo poderoso, Felipe no lo era. Había una diferencia también social. Ahora, fíjate lo que la última línea. Y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a este carro. Te quiero acá. Te quiero al lado de esta persona. Te quiero al lado de este carro.
porque vos y yo y Felipe no hubieran ido al lado del carro, de ese carro. Hubiéramos buscado otro carro. ¿No decimos nosotros a veces cuando queremos compartir el Evangelio? No, pero a la vuelta de mi casa vive una familia re buena gente, él es trabajador, ella es una persona honesta, se mata. Qué lindo sería que conozcan al Señor. ¿Y el narco del barrio no sería lindo que conozca al Señor? Tenemos una cosa como de... El Evangelio es para... Sí, pero digo, el Evangelio es para gente como uno, ¿no? Para gente decente. Muy bien. El Espíritu sabe que a la iglesia hay que llevarla a donde no quiere ir. El Espíritu sabe que a la iglesia hay que llevarla a donde no quiere ir. Entonces lo lleva a Felipe a donde no iría. Mañana vamos a ver otro ejemplo de esto, en paralelo, en espejo. ¿Qué hizo Felipe? Es muy interesante lo que hizo Felipe. Qué belleza de acercamiento que hace Felipe acá a una persona totalmente distinta a él. Yo no sé si te pasó, a mí me pasó y me pasa. Te acercás a alguien, no sé, a alguien que vive en la calle, que se tapa con una manta todas las noches abajo de un portal, debe haber acá en Villa María. Y vos te acercás, ponele que te acercás con toda la onda, con un plato de comida, con, no sé, con una frazada más abrigada que la que tiene. Y cuando lo estás haciendo, te sentís que sos una persona de otro planeta para esa persona. Y esa persona, que el abismo está ahí. Y que vos decís, ¿cómo quisiera yo poder romper este abismo? Felipe tiene una gracia para romper abismos, ¿no? Y miren, algunas cosas de las que hace. Primero, se puso a caminar al lado del carro. Porque, a ver, si Felipe hubiera leído algunas de las cosas que se publican hoy en día, diría, acá hay una oportunidad para la batalla cultural. No. Acá hay una oportunidad para la batalla cultural. Que no vengan más eunucos a la Tierra Santa. Que la gente se vista de manera, que los hombres se vistan de manera varonil. A ver, vamos a poner orden. No, Felipe lo primero que hace se pone a caminar al lado del carro. Cuando camina al lado del carro, ¿qué le pasa a Felipe? Escucha lo que le está pasando al tipo. Y el tipo es un tipo que está buscando a Dios. Ese ser raro, extraño, distinto, que puede resultar hasta amenazante, está buscando a Dios. Si él no hubiera caminado al lado del carro del eunuco, nunca se hubiera enterado que esta persona estaba buscando a Dios. Y quizá hubiera proyectado toda su idea prejuiciosa sobre esa persona. Estos son los inmorales, los que no les importa nada, encima es un funcionario, debe ser recorrupto. Una vez me pasó algo gracioso, nada que ver con esto, pero digo, hablando de los prejuicios, ¿no? Yo estaba subiendo, íbamos para la casa de nuestra hija y estaba subiendo a uno de los ramales de la Panamericana y yo manejo despacio y subía despacio. Y un señor atrás mío venía muy apurado y me tocaba bocina. Y yo, bueno, traté de correr, pero no había lugar para correr. Él tenía que esperar que yo termine de subir el rulo y entrar a la... Cuando pasa, ya estaba muy enojado, me gritó de todo, me dijo esto, me insultó de arriba abajo y me grita, usted debe ser político. Viste, te armás el estereotipo, lo tenés que usar en algún lado, digamos, ¿no? O sea, es como una cosa... Bueno, digo... pero Felipe, no sé cómo hizo, clausuró, inclusive, a ver, vamos a decir así, como judío, conocedor de las Escrituras,
¿qué habrá pensado de este versículo? Es interesante, y acá me voy al final del pasaje, porque al final del pasaje, el eunuco, ¿qué pregunta? La famosa pregunta esa no la sabemos todos los evangélicos. Acá hay agua, y nos gustaba a los bautistas, porque a los bautistas nos gustaba esa reflexión, porque decía, claro, tiene que haber agua para que lo podamos bautizar. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Cuando yo fui discipulado en mi iglesia local, esa pregunta quería decir, ¿tiene suficiente tiempo de congregarse? El que impide era cuánto hacía que se portaba bien. Ahora que hemos hecho esta pequeña lectura o relectura, la pregunta del eunuco es una pregunta seria. ¿Yo puedo entrar a la comunidad o no puedo? Porque yo estoy leyendo las Escrituras y capaz que el propio... Imagínate ese eunuco leyendo este pasaje, porque estaba leyendo las Escrituras. No, esto no es para mí. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué le dice Felipe? Y mirá, nosotros de 1000 amores. Pero tremendo. Ahora, no solo caminó al lado, ahora va a ser algo zarpado. Bueno, lo escuchó, que ya lo dijimos, porque al ponerse a caminar al lado, nos ponemos a caminar al lado de alguien. Y ahí conocemos sus miserias, sus pobrezas, sus necesidades, sus búsquedas, sus angustias. Ahí sabemos quién es. Hasta que no caminamos al lado de alguien, me es un extraño. Pero después hizo algo, bueno, le hizo preguntas, ¿no? Hubo un diálogo ahí, hizo preguntas. No nos gusta hacer preguntas ni hablar a las personas que no piensan como nosotros. Nos van a decir cosas que a nosotros no nos gusta escuchar. No. Mejor que escuchen ellos. La verdad la tenemos nosotros. Es Bush, we are the light. Nosotros somos la luz. Chao. Listo. Escuchá que te tengo que compartir el evangelio. Sentate ahí un rato. Después, y acá está el momento crítico del pasaje para mí. Porque Felipe se sube al carro. Sí. Y se subió al carro. Es muy jugado. Felipe es un jugado. ¿Y si me ve el pastor? ¿Y si me ve mi hermano? ¿Qué va a pensar de mí? Estaban lejos de la ciudad. Peor, si lo ve alguien. Vos sabés que el otro día yo había ido a hacer un picnic allá afuera de la ciudad, a tomar unos mates con la patrona y me lo veo al Felipe, che. Se subió al carro. Digo, si nosotros no nos subimos al carro de la gente, ¿de qué evangelio vamos a hablar? Si no nos subimos al carro de la gente. Hace unos años atrás, cuando estábamos empezando el periodo pastoral que nuestra iglesia todavía continúa con Claudio, el único pastor ahora de la iglesia, yo soy su fiel sirviente, yo salí a repartir unas invitaciones porque teníamos una actividad en la iglesia, en el barrio de nuestra iglesia. Salí solo y empecé a repartir invitaciones. Por allá, como estaba como a las 3 cuadras de la iglesia, sentí, no una voz audible, pero clarísimo. Eduardo, ¿por qué estás invitando a esta gente que vos no conocés? Y claro, era así. Nosotros postulamos un candidato ideal a la evangelización. Después tenemos que encontrar ese candidato, que casi nunca está.
Porque en realidad la gente con la que nos encontramos es gente distinta como la hemos imaginado. Y el Señor me marcó algo muy fuerte, que después marcó nuestro ministerio por varios años. Nosotros tenemos que ganarnos el derecho de que esta gente nos escuche. Nosotros nos tenemos que ganar el derecho de que alguien me escuche. ¿Por qué te voy a escuchar? No, porque yo tengo la verdad, mirá, tengo la Biblia, soy evangélico, soy pastor. No me estás diciendo nada, decime algo que me conmueva. Felipe, al subirse al carro, asumió un compromiso con este hombre, un compromiso personal, y abrió la posibilidad de ser escuchado. Luego le compartió el mensaje. Después de todo eso, caminó con él, hizo preguntas, lo escuchó, hizo preguntas, se subió al carro y después le habló. ¿Y qué dice el texto? Les compartió el Evangelio. No se subió y le dijo, mirá, yo quiero hablar con vos seriamente. Esto que estás haciendo está mal. ¿Cómo que estás vestido con pollera, hermano? Vos sos un hombre. Sí, pero me cortaron el piturín cuando era chiquitito. Bueno, pero igual te podés vestir de hombre. No empezó una batalla cultural con el eunuco. Le compartió el Evangelio. Lo que transforma a la gente y a las sociedades y a la cultura no son las batallas culturales. Eso lo que genera es odio, resentimiento, distancia. Lo que transforma a la gente es el Evangelio de Jesucristo. Y le compartió el Evangelio. No se hizo rollo. ¿Viste? Nosotros tenemos todo un rollo como diciendo, claro, pero si yo ahora hablo con este hombre, y si se llega a convertir, lo tengo que llevar a la iglesia. O sea, el problema lo tengo yo. Medio que mejor que no se convierta. Que no me desestabilice. No. Pero le compartió el mensaje. Lo guió hacia la fe. Porque no solo le compartió el mensaje, lo ayudó a entender el mensaje y al poder responder a ese mensaje. De una manera, reléanlo después, reléanlo mañana en el devocional. Lo hizo de una manera delicada, preciosa, llena de respeto, de sencillez, de simpleza. Esa simpleza que es sanadora. Cuando alguien te habla de igual a igual, cuando alguien ha logrado eliminar sus prejuicios y no te mira desde ningún pedestal, está al lado tuyo sentado con vos y te está hablando lo que tiene para decirte. Claro. Bueno, después se jugó porque lo bautizó. Nosotros hubiéramos hecho 48 reuniones de comisión para ver si se puede bautizar. Y encima hubiéramos dividido la iglesia. ¿Por qué? Porque la mitad de la iglesia había dicho que no, la mitad que sí, y entonces estaba en la calle San Martín, no conozco la calle acá, la iglesia de los que bautizan eunucos. Y la calle Rodríguez, los puros, los puristas, que defienden la tradición. Nosotros nunca, porque nos guiamos en ¿qué? Deuteronomio 28. O sea, pero esta gente no lee la Biblia. Y lo último que hizo me encanta. Lo dejó ir. Si Felipe demostró fe en el Evangelio cuando compartió el Evangelio con esta persona, demostró mucha más fe cuando lo dejó seguir por su camino. Nosotros queremos que la gente sea como nosotros.
Yo tenía un profesor en el IVA, que ahora está en Estados Unidos, que él decía, nosotros somos como el séptimo de caballería, ¿no? Estamos en el fortín, afuera están los indios. Entonces, cada tanto ensillamos los caballos, salimos en una correría, capturamos un indio, lo traemos dentro del fortín, lo vestimos de azul, lo convencemos de que el capitalismo es lo más grande que hay y que pueda decir, in God we trust. ¿No es cierto? Y tenemos un indio convertido. Libre. Ahora, Felipe, miren qué cosa linda que hace. Dice, y el eunuco siguió su camino. No quiero hacer una relación directa porque sería bárbaro en el mal sentido de la palabra. ¿Ustedes saben que en la iglesia antigua, la iglesia etíope llegó a ser la iglesia más importante de la antigüedad? Hasta la invasión árabe del año 600 fue la iglesia más poderosa. De las iglesias del norte de África surgieron tipos como San Cipriano, San Agustín y otros genios de la teología cristiana. ¿No habrá sido lo que sembró Felipe? Claro, la iglesia copta. ¿Quién se tiene que convertir? ¿La iglesia o la cultura? Bueno, podemos charlar un rato de esto.